Saludos, compatriotas. El día de hoy queremos conversar con ustedes, darles a conocer resultados en el tema económico, preparándonos ya para enfrentar esta situación tan difícil. Mientras van los días, usted y yo y todo el país debemos de prepararnos en cómo sacarle provecho a esta crisis o cómo enfrentarla, cómo gerenciarla. Y ahora el equipo económico nos dará una información supremamente importante para poder avanzar en esa dirección. Y para esto el Gabinete Económico ha trabajado incansablemente en la búsqueda de soluciones adecuadas para mantener a flote la economía mientras estamos sufriendo esta pandemia. Economía que venía muy bien. A nivel del continente teníamos niveles muy superiores a la media, pero lamentablemente nos ha ocurrido esto. Y veníamos también con mejores perspectivas, inclusive para este año. Los números que me daba el presidente del Banco Central de los primeros meses de este año iban marchando muy bien. Pero como todos sabemos, el mundo entero se detuvo ante la pandemia. Los mercados cayeron. Hoy buscamos las soluciones inteligentes para poder sobrellevar lo que falta de la pandemia y crear una nueva normalidad, empezar de nuevo. Repito, siempre sobreponiendo ante todo la vida humana. Nada está por encima de eso, ninguna presión. Vamos haciéndolo de acuerdo a cómo se desarrolla el virus, pero sobre todo al papel importantísimo que juega cada uno de nosotros los hondureños en este momento. Si todos seguimos las medidas, pronto empezaremos esta nueva normalidad. Pero es responsabilidad de todos, es responsabilidad suya, mía, como individuos. Bueno, primero, presidente, como lo conversamos hace un par de horas que anunciamos el cierre de la misión, segunda revisión, segundo acuerdo con el FMI, estoy muy contento, gracias a Dios, presidente, en medio de estos grandes retos, hemos tenido muy buenas noticias en estos días. Calificadora de riesgos Moody's, luego calificadora de riesgos Standard & Poor's, en medio de estos retos mantiene la calificación. Si ustedes leen el título, da un mensaje bien contundente y claro de certidumbre para el país. El FMI, una institución que para todos es conocida, que es una institución muy estricta, no es fácil negociar con ellos, es muy enriquecedor esas negociaciones porque debatimos nuestras propuestas y las comparamos con las mejores prácticas y siempre hay un consenso de parte del gobierno y de parte del equipo del FMI y es escoger la que más beneficie al país. Estas calificaciones de riesgo que se mantienen, este voto de confianza del FMI precisamente es un mensaje para los inversionistas, para las familias, inversionistas locales, extranjeros con intereses en el país, de que en Honduras lo que es materia económica se ha venido manejando con responsabilidad. Y ante los retos hay que buscar oportunidades y revisábamos que en el sector agroindustrial, sectores como el café, sectores como aceite de palma, sectores como el banano, van a tener no una disminución en la generación de divisas, sino incluso un poquito más. Alrededor de unos 60, 62 millones de dólares estimamos que estos tres rubros van a generar más que lo que generaron el año anterior. También, presidente, pues dentro de las cosas ventajosas, sí hay una estimación de una inflación menor y eso precisamente nos permite lo que podemos ver en pantalla, que el Banco Central tenga una política de expansión, es decir, de liberar recursos para que estos estén a disposición de la banca para que puedan ser prestados a los hogares y las empresas. Entre la primera y segunda paquete de medidas se han liberado alrededor de 21.400 millones de lempiras, que representa alrededor de 3.5% del PIB, más otras medidas que hemos venido tomando
como la facilidad crediticia primera que nos dio el fondo y ahora el tema de fondo de garantías por casi 5.000 millones, que entre esos últimos dos representan 1.4 del PIB. En total estaríamos hablando en medidas de política monetaria y de financiamiento externo de casi 5 puntos porcentuales del PIB. De nuevo aquí se están dando oportunidades para que salgamos avantes en esta crisis y aprovechemos las oportunidades que nos dan. Ahora la ministra Miriam Guzmán, tal vez podemos hablar de los alivios fiscales, de los temas tributarios, y también es bueno hablarle a la gente cómo está la situación para que nos preparemos. Gracias por la oportunidad de poder dar el informe de lo que han sido estos primeros 4 retadores meses de lo que va el año. Una de las medidas que usted aprobó y que ha dado muy buen resultado como alivio fueron las moratorias en el pago, por así decirlo, para los pequeños y medianos contribuyentes, que vale la pena mencionar, son los que generan el 70% de los empleos en el país. Beneficios que, a pesar, por así decirlo, de que se aprobaron, vimos una solidaridad muy importante de parte de los pequeños y medianos, que luego se lo voy a desarrollar. Y un poco para recordarnos, las medidas, pues se postergó hasta el 30 de junio, el cumplimiento de la presentación y el pago de la declaración de impuestos sobre la renta, el activo neto, aportación solidaria, la contribución especial que hace el sector social de la economía, los alquileres, los excedentes de operación del sector educativo y asimismo la contribución especial que nos hace el sector cooperativo. Esa se postergó hasta el 30 de junio. Se dio un incentivo especial del 8.5% para todos aquellos pequeños y medianos que quisiesen cumplir con su obligación en abril, como correspondía. También se pospuso la declaración informativa del impuesto, de precios de transferencia, ¿verdad? Los pagos a cuenta también se prorrogaron, el primer pago a cuenta pasa para agosto, el siguiente para octubre y el tercero pues para diciembre. Hay una medida fiscal que fue bastante bien acogida, presidente, que fue la habilitación de la clave de autorización de impresión, que es el famoso CAI, que de acuerdo con el régimen de facturación, si el contribuyente tenía mora en la cuenta corriente, pues se le limitaba la autorización de documentos fiscales o las facturas, como normalmente la conoce la gente, pero usted tomó la decisión y procedimos a habilitar a todos nuestros contribuyentes, así que tienen ese beneficio también. Y luego la habilitación de aquellos documentos fiscales que ya estaban próximos a vencer y se prorrogó su vigencia. Esos son los beneficios tributarios pues que usted autorizó. Luego también lo que es el cálculo de los pagos a cuenta, en lugar de hacerlo al 100% de lo que declararon, pues se está haciendo con base al 75%. Para alegría realmente de nosotros, y aquí hay que hacer un reconocimiento al pequeño y al mediano contribuyente, para nuestra sorpresa declararon 30.072 MIPYMES en abril, presidente, en lugar de hacerlo en junio. ¿Qué resultó esto? Pues tuvieron el beneficio del descuento del 8.5%, que fue de aproximadamente 94 millones de lempiras. Claro, para nosotros eso es un sacrificio, sin embargo, esos 94 millones de lempiras pues le ayudará al pequeño y al mediano para seguir con sus actividades y básicamente para mantener empleos. Acá el segundo punto también es muy importante, se recordará que se está agregando un 10% adicional al reconocimiento del gasto deducible siempre y cuando las empresas mantengan el mismo número de empleos que tenían hasta antes de la pandemia. Esto nos puede dejar hasta 463 millones de lempiras como gasto deducible por mantener el mismo número de puestos de trabajo, repito, que se tenían, porque todas estas medidas pues obviamente tienen como intención preservar el mayor número de empleos durante la vigencia de la pandemia. Aquí viene la recaudación de abril, presidente, también sorpresa para nosotros.
Nuestras proyecciones realmente eran mucho más conservadoras, pensábamos que iba a estar más a la baja. Sin embargo, logramos recaudar 5.000 millones de lempiras en el impuesto sobre la renta. De eso, desglosado 4.000 millones aproximadamente de los grandes contribuyentes y aproximadamente 1.000 millones de pequeños y medianos. En impuestos sobre la venta, pues tuvimos una recaudación de 1.088 millones. En otros conceptos, que es selectivo al consumo básicamente, fueron 425 millones, lo que nos dejó una recaudación en abril de 6.527 millones. Por supuesto, inferior a lo que teníamos proyectado, pero superior a las expectativas dada la crisis del pueblo hondureño. Es importante que usted conozca, presidente y pueblo, que el escenario que se ha construido para el 2020, de acuerdo con el impacto que pueda tener el COVID, puede ser, y lo hemos modelado tomando como base 3, 4 y 5 meses, de acuerdo con el encierro que se pudiese tener. Sí, a 3 meses la recaudación al fin de año apenas llegaría en ingresos tributarios en 93.911 millones, lo que tendríamos una caída de ingresos tributarios de 13.533 millones de lempiras. Si la pandemia o el encierro dura 4 meses, entonces ahí es más dramática, bajaríamos a 90.000 millones de lempiras con una pérdida de 16.000 millones. Entonces esperamos no llegar a los 5 meses, pues la caída serían 87.177 millones de lempiras con un impacto negativo de 20.000 millones de lempiras. Esto solo es un escenario tributario. Específicamente, obviamente, a la Caja Única le impactaría más en virtud de que ellos manejan otros ingresos. Aquí, lastimosamente, lo que podemos reflejar es que los meses, bueno, enero y febrero se miraban muy positivos, presidente, con un crecimiento en la recaudación. Teníamos una variación interanual del mes de febrero de 6.3, esto quiere decir, en relación con febrero del año pasado, tuvimos en la recaudación un crecimiento de 6.3%, se miraba bien el panorama, dadas las medidas económicas que usted y el equipo venían tomando en el 2019, pero lastimosamente nos llegó la crisis y aquí podemos ver entonces la caída de la recaudación. En la filmina del lado derecho, creo que sería el izquierdo de la pantalla, lo podemos ver el desglose ya por sectores. La ciudadanía puede ver uno de los sectores más afectados, construcción, que es uno de los que usted venía apoyando fuertemente, ¿verdad? Y así el resto de los sectores que están ahí reflejados. Dada la caída significativa de los tributos, con responsabilidad, yo creo que es momento de comenzar ya a reflexionar si es justo o no seguir manteniendo el gasto tributario o las exoneraciones que el Estado de Honduras otorga y que durante el ejercicio fiscal 2019 pues alcanzó la cifra de 39.000 millones de lempiras. Como siempre lo hemos mencionado, las exoneraciones per se no son malas, porque normalmente se utilizan como incentivos para atraer inversión. Sin embargo, creo que la reflexión que debemos de empezar a realizar es si todas las exoneraciones que hoy por hoy se están otorgando dan el rendimiento que como población deberíamos de estar esperando. ¿Y qué quiere decir rendimiento? Generación de más fuentes de empleo, atracción de nuevas inversiones, generación de un crecimiento económico atractivo, generación de divisas. Así que así se compone el gasto tributario. Actualmente el 53% de esos 39.000 millones de lempiras se otorga en impuestos sobre venta. 39% se da en impuestos sobre la renta y un 8% se da en aporte social a la conservación de patrimonio real, que es el ACPP. Así que esa es una de las reflexiones que como administración tributaria, presidente, exponemos. Muy bien, ahora quisiera pasarle la palabra a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, para que nos hable también del riesgo país, estas evaluaciones, los recursos que se han solicitado, dónde están, porque se habla principalmente en el Congreso, he escuchado, les hemos dado tantos millones. Yo quiero decirles, compatriotas, el Congreso tiene la autoridad de decir, usted se puede endeudar hasta aquí,
usted puede poner este impuesto, usted puede disponer de esto, le aprobamos este préstamo, pero no es que ese dinero el Congreso nos dice aquí está. No, hay que irlo a buscar y a ver en qué momento llega. Que una cosa es autorizar un préstamo y otra cosa es tenerlo. Y si lo tenemos, sí se puede empezar a usar. ¿Y en qué? El otro tema central, y que también lo reitera el boletín del fondo, es que fíjese que todos están valorando que estamos haciendo una focalización muy buena de las medidas para apoyar a la población durante la emergencia y preparándonos para salir adelante de esto. O sea que el programa Honduras Solidaria, que es apoyo a la alimentación de la población estamos en esta situación de confinamiento, que las medidas de apoyo temporal solidario para los trabajadores que están bajo las medidas de alivio fiscal que ya la ministra Guzmán mencionara, también ya se están utilizando, es una medida muy bien focalizada. También los otros programas orientados a mejorar el gasto y la inversión en salud. O sea que son medidas bien precisas, correctamente aplicadas. Al arranque de la pandemia, usted nos autorizó en Consejo de Ministros a la Secretaría de Finanzas entrar en un proceso de contención y de reorientación del gasto para esta situación. O sea, recorte, ¿verdad? Recorte. Nos apretamos la faja. Y hasta el momento, los casi 3,000 millones que tenemos utilizados han salido totalmente de ese recorte, de esa reorientación y de esa contención del gasto. Y el resto, como habrá otro informe que, como usted se ha referido a la Nación, ha venido pues de recursos que estamos recibiendo de atención en la emergencia, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que quiero decirle que son los dos que ya ingresaron al Tesoro, y de otros recursos de emergencia de fondos externos. Aún así, nosotros estamos previendo una caída de los ingresos aproximadamente de 18.472 millones de lempiras, ya al cierre de diciembre de este año, sumando la caída de impuestos sobre renta, impuestos sobre venta, el impuesto del combustible y todos los demás impuestos, también las recaudaciones por conceptos en aduanas. Al final la reducción va a andar cerca de los 18.472 millones de lempiras. Con su autorización, señor presidente, he preparado una propuesta de reforma del presupuesto para ser enviada al Congreso General de la República, que consiste básicamente en que se autorice la reducción de al menos el 16% del presupuesto general de la República, pero de todo el sector público no financiero. Ahí significa que no solo la Administración Central, sino también el Congreso, bueno, todas las entidades que estamos cubiertas bajo el presupuesto general de la República, debemos reducir el presupuesto en al menos el 16% del presupuesto. Tengo lista la iniciativa, señor presidente, creo que es una medida clave, ¿verdad?, para aprender a vivir de otra manera, ¿verdad?, con austeridad. Y lo último, señor presidente, es que hemos adoptado también varias herramientas para el seguimiento y el uso de los recursos, no solamente la información en el portal de la Secretaría de Finanzas, sino en el portal del IAP, donde las instituciones tienen que poner hasta las facturas, ¿verdad?, de lo que están utilizando. Hay un seguimiento detallado también aquí desde el portal de transparencia de Casa Presidencial, y hemos agregado algo que ha sido valorado, que es un mecanismo de marcaje del presupuesto utilizado en la emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si Banco Mundial nos aprobó y ayer ya ingresó, como me comentaba el presidente del Banco Central, los 119 millones de dólares de Banco Mundial y ya están los 144 millones del Fondo Monetario, bueno, entonces el organismo va a poder ver en el presupuesto en qué y a dónde y qué institución está utilizando ese recurso. Aquí está Edwin Andrade con nosotros, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para que nos explique cómo van los fondos de garantía. Efectivamente, hemos estado las últimas semanas trabajando arduamente conjunto con el Banco Central para esquematizar un modelo de fondos de garantía que venga a ser una herramienta que permita la reactivación económica post-crisis.
Quiero comentarle también, presidente, de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió en inicios de marzo, cuando empezó la pandemia, algunos mecanismos de alivio que han estado pensados en dos tiempos. El primero, para atender a todos aquellos deudores que no le podían hacer frente a sus obligaciones en el momento en el que se ha tomado este toque de queda para evitar la propagación de este virus. Y en el segundo momento ya estamos hablando de una reactivación económica. De esa forma han sido esquematizadas estas normativas. Y en esta primera etapa me satisface comentarle también e informarle al público en general que se han abocado a estos mecanismos de alivio 913,000 operaciones de crédito, que representa el 45% del total de la cartera. Esto lógicamente va a ir incrementando en la medida que la capacidad de pago vaya disminuyendo, producto de que estamos todavía en estas en el confinamiento. ¿Qué porcentaje digo de toda la cartera? 45%, presidente. Y habrá que decir que eso a pesar de que los bancos han estado a medio vapor, ¿va? Colateralmente con eso, y esta sí es una medida complementaria, presidente, la iniciativa del Fondo de Garantías, básicamente tiene como propósito reactivar la economía de todas aquellas empresas que se han visto afectadas, producto de todas las medidas que se han tomado para evitar la propagación de este virus, y además acompañado a ello mitigando de cierta manera el riesgo asumido por el sistema financiero, las organizaciones privadas de desarrollo financiero que atienden un sector muy importante de la economía, y el sector cooperativo. De esta manera, presidente, estos fondos de garantía están orientados para reactivar la economía y darle facilidades crediticias a todos aquellos deudores que se han visto afectados. Y estos son específicamente para capital de trabajo, o préstamos otorgados exclusivamente en moneda nacional. Estos préstamos en ningún momento podrán ser utilizados para cancelar deudas previas. Estos son exclusivamente para poder reactivar la economía de nuestro país. En términos generales, el Gobierno de la República, a través del Banco Central, ya ha identificado los recursos que son los necesarios para poder apalancar. Y fíjese qué importante que con este mecanismo de garantía se estaría estimulando el crédito en alrededor de 62,000 millones de lempiras. Otro dato importante es que con este fondo se van a atender alrededor de 425,000 micros, pequeños y medianos empresarios. O sea, el fondo está diseñado específicamente para este sector de la población, sin olvidar el encadenamiento que hay en todo el sector productivo, y que por lo tanto todos estos micros, pequeños y medianos empresarios que compran y venden insumos a los grandes empresarios, entonces no podemos dejar también a ese sector de la economía por fuera, y también está trabajando en un fondo de garantía que permita también el otorgamiento de créditos a estas empresas que son de mayor envergadura. Pero lo importante, señor presidente, es que se está atendiendo a un sector muy importante de la población, micro, pequeños y medianos empresarios, alrededor de 425,000 empresarios que van a tener la oportunidad de ir a los bancos y al sistema cooperativo, a las OPDFs, a pedir este capital de trabajo, el cual va a ser garantizado por el gobierno. Es importante que estos créditos deben de ser repagados, porque las repercusiones al final, si no se pagan, serán las mismas. Va a caer en la central de información crediticia, va a evitar al final estar gozando de los beneficios que el Gobierno de la República da para estos fondos, y como decía el señor presidente, esto es un inicio de lo que pudiese venir posteriormente. Yo quisiera pedirle a la presidenta de Banprovi, Mayra Falk, que le ha venido a dar una vuelta de calcetín a ese banco, como tuvo que haber sido siempre, que nos cuente cómo va el apoyo a la micro y pequeña empresa y cómo va también el apoyo al agro a través de Agrocrédito. Saludos a la distancia, presidenta Falk. Tiene la palabra. Yo quisiera decirle, presidente, que tenemos un Banprovi fuerte, igual que las calificaciones que acabas de mencionar, pero en mis idas al campo siempre la gente me dice, ¿y cómo se come la macroeconomía? Bueno, Banprovi es un mecanismo para comer la macroeconomía,
y por eso tanto el Fondo Monetario como la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo y otros actores han estado muy pendientes del trabajo que estamos haciendo. Lo primero que nosotros tomamos como decisión el 17 de marzo fue readecuar las cuotas de marzo, abril y mayo, en su totalidad, presidente. Aquí no hay excepciones. Aquí, en su totalidad, toda la cartera de Banprovi fue readecuada por 3 meses y eso implicó para nuestra institución no un sacrificio, sino un valor público de decirle a todos nuestros prestatarios, señores, durante 3 meses no van a pagar 1.140.7 millones de lempiras. Eso quedó en la economía, no nos tuvieron que pagar y yo no lo veo como una reducción de nuestros ingresos, sino como un valor público que Banprovi pudo otorgar rápidamente a la población mediante la circular 10-2020. Y aquí decirle a todos los intermediarios financieros que la cuota van al final del préstamo y por tanto no deben cobrar ni capital ni intereses porque nosotros ya hicimos la readecuación. ¿Qué ha hecho Banprovi, señor presidente, con nuevos productos? El agrocrédito, usted sabe que ya lo veníamos diseñando, hay 3.000 millones con un fondo de garantía que ya estaba diseñado en el momento de la crisis. Luego, tenemos la línea de crédito para los pequeños hoteles. Este es un sector que está, y usted lo sabe muy bien, sumamente afectado y les hemos dado el periodo de gracia y el periodo de pago que responde a su realidad. Se han otorgado a las MIPYMES para que nosotros desembolsemos esos recursos y lleguen rápidamente al sector productivo, y luego las líneas de crédito de FIRSA para las casas comerciales. Aquí quiero hacer, y exportadoras, aquí quiero hacer un énfasis de que estos 150 millones, que son un aporte de la Secretaría de Finanzas, que los administramos nosotros con la mayor responsabilidad posible porque somos fiduciarios de estos recursos, son principalmente para proveer de insumos. Usted sabe que el agro ya necesita los insumos, entonces para que llegue rápidamente el recurso al sector productivo. De enero a abril, Banprovi ha colocado 2.247.5 millones de lempiras. La mayor parte de estos recursos han ido a vivienda porque este proyecto ya venía caminando y los bancos tenían presa, pero se han colocado 431.4 millones en producción y 290.1 millones en MIPYME. En abril colocamos 566 millones y esos 566 millones representan el 38% de lo que nosotros hemos colocado. Y si usted ve, de los 400 millones, 431 millones, 164 millones se colocaron en producción con fondos propios y agrocrédito en el mes de abril, y 141.2 millones, y yo quiero agradecer aquí a los que atienden a la MIPYME, se colocaron en abril para atender a las microempresas en el marco de la crisis. Usted me decía, ¿qué ha pasado con el tema agroalimentario? Bueno, esos 431 millones incluyen fondos propios y agrocrédito 8.7. Y hemos canalizado a rubros como granos básicos, café, palma, hortalizas, caña de azúcar, ganadería, y aquí va la porcicultura y va también la ganadería de engorde y la ganadería de leche, tilapia, maquinaria agrícola, sistemas de riego y la agroindustria. Es decir, hemos abarcado un montón de rubros, hay otros que son más pequeñitos, pero estos son los principales rubros. Y en cuanto a la MIPYME, logramos a través del Congreso, y nuevamente mi agradecimiento al Congreso Nacional, habilitar los 95 millones que hay en FONCAFE para garantizar la MIPYME con una cobertura de hasta el 80%. Hasta el 30 de abril habíamos desembolsado 290.1 millones y en esta semana recibimos 80 millones de solicitudes para la MIPYME en líneas de crédito aceleradas que esperamos aprobar en el Congreso, en el Consejo Directivo, entre lunes y martes de la próxima semana.
8.7 como tasa anual, 10 años plazo, 3 de gracia, y que usted solo ponga 30% de garantía, eso no existía nunca antes. Ese es un mecanismo muy importante para levantar la producción agroalimentaria hondureña. Y eso también va acompañado de asistencia técnica. Pero tenemos que modernizar la agricultura, tenemos que tener sistemas de riego, tenemos que tener perforación de pozos para garantizar el agua, tener cultivos de frijoles, por ejemplo, 3 o 3.5 ciclos al año. Y usted, si tiene esa manguerita que le está echando la gotita ahí, va a tener rendimientos extraordinarios. Y recuerde, el frijol tiene garantizado el precio por quintal, 1.250 lempiras el quintal. Pero en todo caso son excelentes precios, eso le indica que si usted siembra va a tener un buen precio, una buena ganancia. Y a quienes tienen otros cultivos en este momento de exportación cuyos mercados están cerrados, aprovecha ahorita y siembre frijoles, siembre maíz, siembre otras cosas, que se la vamos a comprar. Entonces nos preparamos para ser un país muy fuerte en el tema de producción de alimentos. Un país que se levanta, siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer, no nos dejaremos caer. Vamos todos para adelante, lo